Radio Pichincha. Hola, ahí estamos, muy bien. Nos ponen a correr aquí, ¿por qué me haces asustar? Nuestro productor en jefe, productor de campo, Vinicio Vega, nuestro hola Vini, le dice la Tati. Muy bien. Y está con nosotros el economista Carlos Marx Carrasco, ¿está ya conectado? Si lo tenemos, por favor. Buenos días, buenos días. Hola economista, qué gusto, ¿cómo está? El Un gusto es placer mío. saludarle y poder conversar con usted. Desde no vamos al tema. Lazo y su gobierno hacen un anuncio que es bastante político, Radio Pichincha. que tiene que ver con el cumplimiento parcial de lo que fue su oferta de campaña. Dijo $100 de incremento salarial. Después, cuando ganaron las elecciones, dijeron no era $100 de un sopapo, sino vamos a ir de 25 en 25 hasta 2025. Entonces, este año va el incremento de $25. ¿Es una medida adoptada técnicamente o es una medida populista? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Diría que no es ni populista ni solamente técnico. El tema salarial, a mi juicio, tiene de técnico, por supuesto que sí, pero es eminentemente político y tiene que ver fundamentalmente con la distribución primaria del ingreso. El ingreso se distribuye en un primer momento entre salarios y ganancias. Y claro, de salarios y ganancias, una parte va al Estado a través de los impuestos. Por lo tanto, la distribución del ingreso es un tema político y depende de una serie de factores, entre otros, de la capacidad organizativa de la clase trabajadora. Porque cuando están organizados, cuando consiguen sus reivindicaciones, que no solamente son economicistas, por supuesto, los salarios tienden a ser mayores. Y asimismo depende del espíritu empresarial y de su voluntad para ceder parte de sus ganancias, o más bien dicho, para apropiarse menos del producto del trabajo y disminuir la participación de las ganancias. Y en esta vez, el incremento de $25 al salario básico unificado, que de paso, digo, debería ser un incremento de carácter general. Nos hemos olvidado que no solo requieren mejorar las condiciones de vida y recuperar el deterioro permanente del poder adquisitivo salarial aquellos que están en la base de la pirámide de ingresos, sino todos. ¿Por qué no? El que ya está ganando $425 no puede tener derecho a los $25 adicionales. Yo creo que esta parte, que si bien no corresponde precisamente a lo que señala el Código de Trabajo como responsabilidad del Consejo Nacional del Trabajo, creo que el presidente de la República debería extender en su decreto a un incremento de carácter general de $25. Qué bueno que en la campaña, tratando de ganar votos, propuso a última hora que no está bien los ingresos de Lorenza de no sé cuántos, $20 a $25 mensuales, y que el salario debería ser de 500. 25 por año es lo que ha resuelto. Implícitamente se entiende que bueno que la oferta de campaña de última hora le hizo proponer los 500. Habría sido bueno que diga $600, porque la idea es que es indispensable que se cubra cuando menos el costo de la canasta básica de consumo. Y aquí y el costo de la canasta, perdón que le corte ahí, economista, el costo de la canasta básica, ¿en qué monto va ya? Está en 712, casi $705, y el cálculo de que hay en cada uno de los hogares ecuatorianos 1.6 perceptores, sin ninguna duda está equivocado. Hay que cambiar la metodología y hay que cambiar ese coeficiente de 1.6, porque cuando había un 50% aproximadamente de ocupación plena, con desempleo del orden del 4%, con subempleo bajo, ese coeficiente de 1.6 seguramente estaba bien, pero hoy por hoy yo creo que solamente al ojímetro debe estar en el orden del 1.2 o algo por el estilo. Consecuentemente,
Ya no hay que argumentar que como hay 1.6 perceptores de ingresos en cada uno de los hogares, hay que sumar el salario básico unificado por 1.6 y así llegamos a prácticamente cubrir la canasta básica de consumo. No, está lejos de la cobertura de la canasta básica de consumo, y Ecuador, hay que recordar que es uno de los países más caros de la región, porque se puede argumentar, $425, mientras el salario básico en Perú o en Colombia están en el orden de los $250 aproximadamente. De Colombia hay que recordar que hay más de $100 de bonificación por transporte para todos aquellos que ganen menos de 2 salarios básicos unificados, el equivalente nuestro. Hay que recordar que el costo de vida en Ecuador es mucho más alto. El Banco Mundial ubica a Ecuador en cuanto al salario básico unificado, ubica al Ecuador en el penúltimo lugar en poder adquisitivo. Es decir, que el trabajador que gane el mínimo vital o el básico unificado en Colombia, en Perú, está en mejores condiciones que en Ecuador. Está en mejores condiciones, si bien acá y eso, perdón que le corte nuevamente, economista, porque sí vale la pena aclararlo. Digamos, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, que nuestra economía sea dolarizada, que el dólar sea una moneda dura y que eso encarezca además la economía? ¿Tiene que ver el sistema de dolarización para que, digamos, el salario básico en Ecuador le dé menos capacidad adquisitiva a los trabajadores y se vuelva más caro este país que en el resto de la región? En principio, digamos que sí, tiene directamente que ver el poder adquisitivo del dólar. Una moneda dura tiende a generar el efecto que estamos señalando. Pero yo creo que es importantísimo tomar en cuenta cuáles son los componentes de los costos de producción. ¿Cuáles son los componentes? Y no solamente el salario es parte fundamental del costo, hay otros. Y hay que echar la mirada a ver qué es lo que pasa, por ejemplo, con el costo del dinero, con la tasa de interés. Y recién acaba de cambiarse la metodología para el cálculo de los tipos de interés en los distintos segmentos. Y ocurre que casi, yo diría, es ridícula la reducción que se ha aprobado. Apenas un poco más de 0,5 punto en promedio para el conjunto de segmentos de crédito. Consecuentemente, ahí hace falta poner atención un poco más. La autoridad monetaria y financiera tiene que intervenir un poco más directamente en la fijación de los tipos de interés. Y peor, si es que el Banco del Pacífico finalmente se vende, se quita un factor de competitividad importante, porque el hecho de que sea un banco de propiedad pública con funcionamiento de carácter privado, eso es significativo, es muy importante para efectos del control de las hormonas utilitaristas y especulativas de los demás bancos. Es muy importante cuando existe una estructura oligopólica que alguien esté mirando y jalonee, tire. Pero eso está como difícil con un país gobernado por un banquero, ¿no? Que se revisen las tasas de interés. Bueno, de pronto se diga que es pedir peras al olmo, pero sí se puede cuando hay un poquito de organización, de presión, de movilización social, aquello sí se puede. Y además, me faltaba indicar que el costo de producción depende, por supuesto, del nivel general de precios. Y el nivel general de precios depende también de la estructura productiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras más concentrada sea la producción en un país, más altos tienden a ser los precios de los bienes y servicios. Y precisamente ese es el caso ecuatoriano. Hay pocos grupos económicos que dominan el mercado y consecuentemente los precios son esos, son precios que reflejan la estructura oligopólica y monopólica. Por esa razón, más los precios tienden a ser altos y el costo de vida, así como el costo de producción, tienden a ser más altos, lo que configura que el poder de paridad adquisitiva, de acuerdo al Banco Mundial,
que el salario ecuatoriano esté entre los últimos. Apenas Bolivia creo que está en peores condiciones que Ecuador. En todos los demás, el salario básico unificado mínimo vital le permite al trabajador adquirir más bienes y servicios que lo que puede hacer un trabajador en Ecuador. Ahora, economista, yo quisiera que usted comente una respuesta que nos diera ayer un representante del sector empresarial. Nos decía ayer nuestro último invitado que esta medida de incremento de $25 al salario básico lo que va a generar es eliminación de plazas de empleo, probablemente despidos, y también que empresas que preveían contratar nuevos trabajadores ya no lo hagan. ¿Usted cree que esta medida adoptada por el gobierno, la de incrementar los $25 al salario, va a resultar contraproducente o no necesariamente? Estas voces de alerta tienen que cumplirse. Bueno, es indispensable que se derogue la ley humanitaria, porque la ley humanitaria es el instrumento legal que está permitiendo que los trabajadores pues tengan una carga en su jornada de trabajo menor, porque la ley les permite a las empresas reducir la jornada laboral hasta el 50% y consecuentemente prácticamente la reducción de su salario también en un 50%. Aquí creo que es importante recordar que el ingreso promedio de los trabajadores ecuatorianos, el ingreso promedio, y me refiero solo de aquellos que laboran en relación de dependencia, es decir, aquí no se incluye la informalidad, fue en agosto de $284, en septiembre de $309 y en octubre de $283. ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente los trabajadores están laborando, aquellos que ganan el básico unificado de $400, están laborando apenas unos 2/3 o 3/4 del tiempo de jornada, y hace que sus ingresos reales sean bastante menores. ¿Esto por qué? Porque simplemente la ley humanitaria lo permite. Lejos de estar pensando en una reforma de flexibilización total de la fuerza laboral, es imprescindible que se derogue la ley humanitaria. Recordemos que como propuesta de campaña de varias organizaciones y movimientos y candidatos, esta era una de ellas. Si no estoy mal, UNES lo planteó, Pachacuti también lo planteó, la IDE creo que estaba próxima a un planteamiento de esa naturaleza. Es hora de una derogatoria urgente de la ley humanitaria que ha significado el deterioro aceleradísimo, so pretexto de la pandemia, de las condiciones laborales, y ha significado una reducción drástica del ingreso promedio de los trabajadores. Pero, por lo general, hay que recordar que el incremento del poder adquisitivo de los trabajadores impulsa el trabajo. Al aumentar acá el salario básico unificado en $25, que además no hay de qué asustarse, solo representa el 6.25%, cuando en otros años de la serie histórica de los últimos 12, 15 o 20 años, encontremos, por ejemplo, que en el 2007 el incremento fue de $30, 3 veces en términos porcentuales el incremento de hoy. Hoy es del 6.25, en ese entonces el incremento representaba de 170 a 200, representaba más o menos el 17%, y la tasa de inflación no se disparó, fue de un poco más del 4 o 5%, y luego se moderó la tasa de interés, porque culpar a los salarios de la inflación, yo creo que es equivocarse de cabo a cabo, de punta a punta. Los incrementos salariales generalmente vienen después de la pérdida de poder adquisitivo de ellos, y por eso digo que es un problema no solo técnico, sino fundamentalmente político. Se pierde la capacidad adquisitiva de los salarios y los trabajadores, con justa razón,
exigen que se les devuelva cuando menos lo que han perdido en el salario real. Y eso es lo que estaría pasando ahora con el 6.25%. Son 4 años de congelamiento salarial. Por Dios, no hay cuerpo que lo resista, no hay cuerpo que lo aguante. No es posible. Y debe quedar claro que los salarios se suben después del deterioro. No es que cuando comenzó la historia de la inflación, dice, te vamos a mejorar tu capacidad adquisitiva, te subimos los salarios y como respuesta económica, macroeconómica, suben los precios. No, los precios suben primero. Y creo que es importante también señalar que el trabajo bien remunerado debe impulsar la generación de nuevas fuentes de empleo. ¿Por qué razón? Aumenta la demanda agregada de los trabajadores. Ahora, y no son muchos tampoco, apenas son unos 350,000 los trabajadores que van a verse beneficiados con los $25, pero en todo caso, aumenta. En manos de los trabajadores, esos $25 se convierte en consumo directo a la venta. Como no pueden cubrir ni siquiera la canasta básica, por supuesto que inmediatamente salen al mercado a comprar comida sobre todo. Van al mercado, ni siquiera al supermercado, al mercado. Y consecuentemente, el impulso de la demanda agregada hará que se impulse la producción. El capital de trabajo de las empresas va a aumentar porque requieren satisfacer una demanda agregada que viene creciendo. Y como aumenta los requerimientos de producción, aumenta también el empleo. Aquí diríamos que el empleo bueno, bien remunerado, impulsa la generación de nuevas fuentes de trabajo, pero será imprescindible que se derogue la ley humanitaria. Y también impulsa el consumo, ¿no? Porque finalmente serán dólares también que entren a la economía. Y ahí tengo algunas preguntas que tienen que ver precisamente con eso, economista. La una, que se relaciona con el alto costo de la vida. Porque cuando se sube el salario básico unificado también se incrementan algunos valores, como por ejemplo el tema de las pensiones alimenticias, las multas de tránsito, etcétera, etcétera, ¿no? La multa por no ir a votar, por ejemplo, está fijada de acuerdo al salario básico unificado. Entonces, ahí hay algunas cosas que también se encarecen. Y otro tema adicional, es decir, el presidente, yo por eso le decía que sí es una medida populista, porque esta medida el gobierno del presidente Lasso la adopta después de venir de una caída estrepitosa en las encuestas. Tenemos un presidente que ahora mismo goza de menos del 30% de aceptación y que su palabra también ha caído estrepitosamente por los incumplimientos, incumplido con los arroceros, con los agricultores, con la CONAIE, incumple con los transportistas, etcétera. Entonces, por eso yo le mencionaba el tema del populismo, que tampoco es que per se es malo el populismo, ¿no? Porque acá como todo se ha satanizado, pero termina siendo una medida política o politiquera, como quieran entenderla. Después de venir de esta caída estrepitosa en la credibilidad del presidente de la República. Lo hace acompañado además de trabajadores, ¿no? Con sus chalequitos, con sus gafetes, con sus cascos, lo aplauden al presidente. Pero hemos venido en una escalada también de los precios de los combustibles, y los precios, cuando sube el precio de los combustibles, a diferencia de lo que dicen varios expertos economistas, colegas suyos, que no tienen nada que ver la escalada de precios de servicios, del transporte, los fletes, los alimentos, etcétera, si es que el precio de la gasolina sube. Eso no se relaciona, dicen ellos. Pero hemos venido de una escalada también del precio de los combustibles y ahora el presidente dice, yo les alzo el salario. Pero yo le menciono esos elementos también. Lo que implica el incremento salarial para tema de multas, para fijar otros valores y el incremento de los combustibles. Entonces, ahí, ¿cómo ponemos en la balanza lo uno y lo otro? Bueno, si es que nos referimos a la indización o indexación, como generalmente se dice, del salario básico unificado a ciertos componentes como los que usted está señalando, pensiones, multas, etcétera, creo que no tendrá una relevancia significativa. Me parece que no es grande, pero el impacto
del precio de los combustibles en el índice general de precios, claro que está ahí. Uno de los factores más detonantes, disparadores de la inflación precisamente es el costo de los combustibles por su encadenamiento general en el conjunto de la economía. Y los precios no han venido subiendo de manera fuerte. Apenas estamos con 1.1 y algo más de inflación, esperándose que el próximo año tampoco se dispare la misma. Pero hay que tomar en cuenta que tenemos una inflación importada que probablemente, no probablemente, seguramente impactará también en Ecuador. 6.5 o 6.8 es la tasa de inflación de Estados Unidos y creo que repercutirá de manera significativa en Ecuador. Y si es que tenemos una tasa de inflación bastante baja, no hay que cantar victoria, porque estamos con una economía en recesión. 7.8 de decrecimiento de la economía el año anterior y apenas 3 o quizá 3.5 de crecimiento de esta economía, quiere decir que estamos todavía distantes de recuperar la economía del año 2019. Y los salarios, mire que están recuperando recién el poder adquisitivo de hace 10 u 11 años. Hace 10 u 11 años teníamos un salario en términos reales equivalente al de hoy. Es decir, que es como que 11 años no han pasado, o si han pasado duramente para la clase trabajadora ecuatoriana. Y por lo tanto, yo creo que si es que la inflación es baja, no hay que cantar victoria, porque eso quiere decir que estamos en una fase recesiva del ciclo económico y la recesión económica yo personalmente la considero mucho más grave y peligrosa que la inflación, porque con recesión hay deflación, pero con crecimiento suele haber una inflación moderada. Lo importante es que repunte la economía, que haya crecimiento económico, porque con crecimiento económico mejoran las condiciones en general de todos, pero en particular... Y eso no pasa únicamente por incrementar el salario, sino por lo que usted decía hace un momento, economista, que es incrementar las plazas de trabajo. Por supuesto, esto es imprescindible, por Dios. Incluso es preferible que tengamos trabajadores bien remunerados a trabajadores mal remunerados, porque un trabajador que no gana lo suficiente, que no tiene ni siquiera para cubrir el costo de la canasta básica, no es un demandante, no tiene poder adquisitivo, y las empresas pueden tener la buena voluntad de producir, pero si no hay quien les compre, ¿para qué producen? Porque no tendrían a quién vender. En la lógica empresarial debe estar necesariamente la necesidad, indispensable diría, no solo necesario, sino indispensable, de una mejor distribución primaria del ingreso, es decir, una mejor participación de los salarios en el ingreso general de la economía. Tiene que cederse un poquito la aplicación del recetario neoliberal de la década de los 80 y 90 a los salarios, a los trabajadores se les quitó 10 puntos de su participación, más o menos al bajar del 30% de su participación en el PIB al 20%. Es hora de recuperar todo lo que la era neoliberal se llevó y se está replicando ahora aquello que ocurrió. Estamos en serio riesgo de que se pierda aún más la participación de los trabajadores en la producción e ingreso nacional. Esta alerta que usted señala creo que es lo que debería ponernos a todos a pensar y a estar pendientes, porque yo quiero también su apreciación sobre eso y no sé si le quedó ese sabor de boca agridulce como a mí, porque cuando dice el presidente voy a decretar el alza salarial a $25, dije que bueno, sí, pero en enero van a presentar una reforma laboral. ¿Y qué es lo que va a contener esa reforma laboral, como usted bien señala, en un gobierno de corte neoliberal? Bueno, es posible
que diga algo así como una buena y una mala, una de cal y otra de arena. Ya les hemos dado un incremento salarial importante, ahora pongan de parte de ustedes. Ese puede ser el argumento y venir un momento de precarización laboral, echar a andar a rienda suelta la flexibilización laboral, pretender que el trabajo por horas sea la regla y no la excepción, o incluso pretender una suerte de retorno de la tercerización laboral. Yo creo que hay ese riesgo inminente, pero por supuesto, mucho depende de la posición política, ideológica, ética y moral de los bloques parlamentarios. No quisiera que se vaya a repetir para nada lo que ocurrió con la aprobación de la reforma tributaria, como se lo conoce, que no se reproduzca ese hecho, y aquí deben estar atentos para que se apruebe una reforma laboral, si es que ese es el lineamiento por el que va, o un nuevo código de trabajo que podría ser necesario ciertamente, pero respetando los derechos adquiridos que son legítimos de los trabajadores. La precarización laboral y el retroceso, la regresión de derechos debe estar ausente de cualquier reforma laboral. Si no, aquí podría pasar lo que el viento se llevó. Sube 25 hoy y mañana le quitan más de 25. Por Dios, que no vaya a ocurrir aquello. Y ese llamado tiene que ser a una asamblea, ¿no? Una asamblea que hoy por hoy se ha caracterizado por tener asambleístas y bloques bisagras, que un día están, otro día no están, pero que finalmente van a tener que, en este caso, además por cuidar sus votos, por cuidar a sus electores, porque las elecciones seccionales están a la vuelta de la esquina, ver si están o no del lado de los trabajadores. ¿Qué opina usted, economista? Es indispensable que madure la política y es indispensable la madurez de nuestros políticos. Las ofertas de campaña, las razones que le permitieron a tal o cual legislador, a tal o cual mandatario llegar a la curul o al mando, a la presidencia, a la alcaldía, lo que fuere, dé cuenta del cumplimiento de sus ofertas de campaña. Porque yo llego a la curul con una propuesta A y ocurre que llego allá y aplico una propuesta B. Eso no se condice con la madurez y la ética y la decencia política. Es indispensable en esos términos. Si es que uno mira el abanico político, el abanico ideológico de movimientos y partidos políticos en Ecuador, si es que miramos los resultados de las elecciones pasadas, vamos a ver que del centro a la izquierda hay un componente bastante fuerte, cercano al 70%. Las propuestas de derecha se ubicaron en algo así como un 30%. Aquí hay que tomar en cuenta la primera fase de las elecciones, no la segunda vuelta, sino la primera, cómo está estructurado, cuál es la composición de la Asamblea Nacional, y vemos que mucha gente votó por la izquierda democrática creyendo que es un partido de centro izquierda. Mucha gente votó por Pachacuti creyendo que es un partido de centro izquierda. Mucha gente votó por UNES creyendo y convencido que es un partido de centro izquierda o de izquierda, definitivamente. Y ocurre que los resultados, los proyectos de ley, las leyes que se aprueban, no responden al electorado. Y creo que lo que peor que puede hacer un mandatario es no responder a sus bases, no responder a su electorado, sino responderlo, por supuesto, sin olvidarse tampoco de los demás, porque democracia es el gobierno de las mayorías sin descuidar los intereses y las necesidades de las minorías. No es solo gobierno de mayorías, sino gobierno de mayorías para todos, pensando también en las minorías, pero fundamentalmente los mandatarios deben dar cuenta de las aspiraciones y de las ofertas y de su plan de trabajo que le permitió ganar una elección.
Le quiero agradecer infinitamente al economista Carlos Marx Carrasco, ex ministro de Trabajo y director también del Servicio de Rentas Internas, analista económico, académico, catedrático, quien ha estado con nosotros analizando el anuncio del presidente de la República y del gobierno del incremento salarial. Si no tenemos la oportunidad de vernos ya, le deseo felices fiestas de Navidad y de fin de año, economista. Un fuerte abrazo. Igualmente a ustedes y a todos los amables radio oyentes de esta prestigiosa emisora. Un abrazo fuerte, buenas Navidades y un próspero año. Eso sería decir bastante, un próspero año 2022. Que no nos agarre la flexibilización laboral. Nos quedamos con ese mensaje. Vamos a hacer una pausa y de inmediato retornamos para dialogar con el doctor Hernán Reyes.